ella cierra sus ojos y con sus propias palabras le dice: Señor, quiero escuchar lo que tú tienes hoy para mi vida. Vamos. Señor, te damos gracias por la bendición, el privilegio que nos das de estar aquí para escuchar tu palabra, Señor. Sabemos, Padre, que las palabras que hay en este libro no son palabras de cualquier hombre o de alguien en esta tierra. Es tu propia palabra, Señor, tú, el Dios Santo y Todopoderoso, que hoy tienes misericordia de nuestras vidas y quieres hablar, quieres corregir, quieres redarguir nuestros corazones, Padre Santo, pues tú nos amas. Yo te pido, Señor, que sea tu presencia, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mi vida, Señor, que seas tú, que sean tus palabras, que sean tus deseos y tu voluntad, Señor, no la mía. Padre, ¿y por qué no le dices, hermano? Dile: Señor, dejo de lado todo aquello que me distraiga en este día. Dejo de lado esa angustia tal vez que hoy hay en mi corazón, ese enojo, o no sé qué es lo que hay en tu corazón, hermano, pero dile: Señor, lo dejo de lado para enfocarme totalmente en ti, en tu palabra y en tu presencia, Señor. Anhelamos que tú hables hoy y cada día a nuestras vidas, Señor. En tus manos nos ponemos, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén. Y amén. Sean todos bienvenidos, aquellos que nos ven a través de esta transmisión, y vamos a reflexionar, como todos los que pasamos aquí enfrente lo decimos, o si no todos, la mayoría, en algo que primeramente el Señor habló a mi vida. Y es que yo no sé, a lo mejor usted no se ha dado cuenta, pero yo estoy embarazada. No es colitis, estoy embarazada. Esta sí no es panza natural. Y en estos días, mientras yo hacía mis deberes, pasaba enfrente de mi espejo y me veía mi pancita, que ya no es pancita, que ya es panzota. Y venía y reflexionaba. Mi hermana es muy de que ve pasar un pájaro y reflexiona sobre la vida, y ve pasar una cucaracha y reflexiona sobre la vida. Y yo realmente no saco muchas reflexiones de lo que me pasa día a día. Sinceramente soy alguien muy práctica, no sé cómo decirlo. Entonces, pero en ese momento yo reflexionaba en cómo me he preparado, me seguiré preparando para lo que viene, que es lo que viene, un bebé. Entonces pensaba cómo en el embarazo tienes que cambiar tu manera de vivir para lo que estás viviendo, pero también para lo que viene, porque tienes la certeza de que algo va a venir. Yo tengo la certeza, la confianza plena de que voy a tener un bebé, y a todas las embarazadas les pasa. Yo no creo que una persona se vea la panza y diga: ay, a lo mejor voy a tener un bebé. ¿Quién sabe? No es seguro. Muchos me dicen que voy a tener un bebé, pero no estoy segura. ¿O sí? ¿Crees que pase eso? No. Tienen la plena certeza. Tú ahorita tienes la plena certeza de que yo voy a tener un bebé, que va a nacer un niño, un humano de mí. Y reflexionaba en eso, te vuelvo a repetir, específicamente en cómo es que mi vida ha cambiado y cómo constantemente te preparas para eso que viene. Desde tu alimentación, desde tus hábitos del sueño, en que empiezas a comprar ropita, en que empiezas a escuchar consejos de 1000 cosas, y pensaba en eso, y eso me hacía reflexionar en cómo esto no debe ser muy diferente de nuestra vida cristiana. ¿A qué voy? Cuando nosotros conocemos, escuchamos el mensaje de salvación, debemos tener la certeza de que algo más va a venir. ¿Y qué es eso algo más? Que Jesús regresará por su iglesia. Y de la misma forma que una embarazada se prepara para recibir eso y no tiene la mínima duda de que va a venir, de la misma forma tú y yo
que creemos o que hemos dicho creer en la palabra de Dios, en el mensaje de salvación, debemos vivir esa vida que espera lo que viene. Debemos prepararnos a esa vida que espera a lo que viene. Y muchas veces tú puedes decir, bueno, ¿y esa preparación en qué consiste? Y lo hemos estudiado constantemente. Y hay muchas cosas que hay que hacer. Pero dice la palabra que la carga del Señor es ligera. Y también pensaba y reflexionaba en una porción de las Escrituras en la que Jesús está hablando sobre dos hombres que edifican su casa, uno sobre la arena y otro sobre la roca. Y no te la voy a leer, tal vez tú ya la conoces, y si no la conoces, búscala. No te voy a dar la cita, esa es también tu tarea. Pero habla que dice que hay dos tipos de hombres, aquellos sabios y los necios. Y dos tipos de personas, y ese es el tema de esta reflexión: necios o sabios. Y habla que hay dos tipos de personas, los sabios y los necios. Los primeros, los sabios, son los que escuchan y obedecen las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas del Padre, lo que encontramos en la palabra. Ese es un tipo de persona, los sabios. Y está el otro tipo de persona, que son los necios, que son aquellos que escuchan también las enseñanzas de Jesús, pero no las obedecen. Y aquí hace una comparación, dice aquí que ese hombre es como el hombre sabio, es como aquel que edifica su casa sobre la roca con buenos cimientos, y cuando vienen los desastres naturales, por así decirlo, su casa va a seguir firme. Pero ¿qué pasa con el necio? Edifican sobre la arena. ¿Tú has ido alguna vez a la playa? ¿Y has hecho alguna vez un castillo o intentado hacer un castillo en la arena? Más o menos lo hemos intentado, ¿no? A veces nos sale todo feo. ¿Y qué pasa cuando viene la ola? Desaparece. Esa es la comparación también que hace Jesús. Dice que los necios, los que escuchan pero no obedecen las palabras del Señor, son necios como aquellos que pueden edificar o que edifican su casa sobre la arena. Entonces, ¿qué va a pasar cuando vengan las calamidades, cuando venga la tempestad? Va a ser destruida porque no están en un cimiento sólido. ¿Por qué no abres tu Biblia ahí en Santiago capítulo 1? Yo doy muchas gracias a Dios porque, como lo dijo ya nuestro pastor, y no porque sea su esposa lo apoyo, sino porque yo lo he visto en mi vida, los estudios semanales son algo muy valioso para nuestra vida cristiana. Así que no te pierdas la oportunidad de hacerlos. Ya estudiamos este libro, Santiago capítulo 1, versículo 22 al 24. Yo en los estudios alguna vez les hice esta pregunta y les dije: si alguien te pregunta qué es lo que tú recuerdas o lo que más recuerdas o lo que aprendiste sobre Santiago, ¿qué dirías? Y yo, esta es la palabra que más recuerdo de Santiago. Es la palabra que, si me dicen dime algo que diga en Santiago, yo diría. Y dice así, Santiago capítulo 1, versículo 22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchan la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Dice esta palabra que debemos ser oidores y hacedores de la palabra de Dios. Vemos que algo tenían en común los dos tipos de personas de los cuales Jesús estaba hablando al principio. ¿Qué era esa cosa que tenían en común?
Que los dos escucharon, así es, que estos dos tipos de personas, tanto los sabios como los necios, escuchan las enseñanzas, pero la diferencia es que unos las siguen y otros no. Y lo vemos aquí en Santiago, que dice, no solo escuchen la palabra de Dios, sino que tienen que ponerla en práctica. Y sigo con el ejemplo de mi embarazo. Dice aquí dice, pues si escuchan las palabras pero no las obedeces, serían como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo y luego te alejas y te olvidas cómo eres. Y imagínate que yo me vi en el espejo ese día y dije, qué panzota, quién sabe qué será. Y ya, seguí con mi vida. Vi tal vez una mala alimentación, sin ir a consultas periódicas con el doctor, y corriendo, subiendo, bajando, brincando, cargando, y todo lo que hacía antes de estar embarazada. Dice así esta palabra, que las personas que escuchan las palabras pero no las ponen en práctica son como esas personas que se ven en el espejo y no hacen nada, se olvidan, después se olvidan de lo que vieron. Es como tú en las mañanas, yo creo que aquí no pasa, todos se levantan así como en las novelas, chapeaditos, peinaditos, bien vestidos. Yo creo que aquí no pasa, pero en otro lugar muy lejos de aquí, las personas se levantan todos greñudos, con baba, ojerosos. ¿Y qué haces en la mañana? Una de las primeras cosas yo creo que haces, no a lo mejor a levantarte, pero una de las primeras cosas que haces antes de salir de tu casa, yo creo, es verte en un espejo. Verte en un espejo y por lo menos, mínimo, echarte tantita agua en el cabello para peinarte. No creo que pases por enfrente del espejo y digas, así soy, ni modo, que se acostumbren. Soy humano y así son los humanos. Y te salgas de tu casa y así pases todo el día. Yo creo que hasta más de una vez al día te ves en el espejo. Si entras al baño, ya sea nuevamente en tu casa, o en el trabajo, o en la escuela, estoy segura que te vuelves a revisar a ver cómo sigue tu peinado, cómo sigue tu maquillaje, si eres mujer. Y dice aquí esta palabra, que si escuchamos la palabra pero no la obedecemos, seríamos como esas personas que ven su cara en un espejo pero no hacen nada por cambiarlas. Sí ven sus defectos, ven lo que hay mal en ellos, ven lo que deben corregir en ellos, pero no hacen nada. Ya deja de verte en el espejo, ya pasó el ejemplo. Es que Yair estaba haciendo el ejemplo conmigo, pero se distrajo. Dice, Santiago capítulo 2, vamos a Santiago capítulo 2, 17. Santiago capítulo 2, versículo 17. Dice, del 17 al 22, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aunque los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ya ves? Su fe y sus acciones actuaron en conjunto.
Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. No es suficiente creer, hermanos. Aquí dice, tú puedes decir, bueno, yo tengo fe, otros tienen buenas acciones. Y tú dices, pues por eso estoy aquí, porque yo creo que existe un Dios, yo creo que es todopoderoso, yo creo que es santo. Bueno, eso no te hace diferente, dice esta palabra, de los demonios, porque los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados porque saben quién es Dios. El que tú y yo creamos que existe un Dios, el que tú y yo creamos que es santo, que es poderoso, no nos hace diferente de esos demonios. La diferencia entre nosotros y esas personas que solamente creen es que hacemos lo necesario para demostrar realmente que creemos lo que hemos escuchado. Esa es la diferencia. Dice esta palabra en el versículo 22, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Si tú realmente crees que Dios es santo, vas a vivir también en santidad, porque sabes que Él es digno también de que vivamos en santidad. En 1 de Pedro capítulo 1, también no es necesario que lo busques, porque lo estudiamos esta semana, se habla de la fe genuina. Y si tú recuerdas, en el capítulo 1, habla que esa fe muchas veces es probada, así como el oro, para ver si es genuino. Yo no sé mucho del proceso, lo que sí sé es que se pasa por fuego. Se hace algunas pruebas, a lo mejor tú las sabes, qué pruebas mejor que yo, pero si eso que entra y sale oro, es porque era oro. Pero si entra esa pieza, no sé cómo entre, pero no sale oro, ¿por qué crees que no salió oro? Porque no era oro, exactamente. No puede salir algo que no es. Entonces lo mismo pasa con nuestra fe. Si nuestra fe, por eso se habla aquí de la fe genuina. Si nuestra fe no es genuina, ¿sabes qué? Es porque no es fe. Si nuestra fe, al ser probada, resulta en otra cosa, es porque no es fe. Y eso, bueno, vuelvo a lo que hablábamos al principio. Nuestros actos deben ser acorde a lo que decimos ser, a lo que decimos creer. Estamos hablando de dos tipos de personas y quiero que tú te hagas esta pregunta: ¿qué tipo de persona soy? ¿Soy necio o soy sabio? ¿O soy sabio? ¿Soy ese tipo de persona, sí, que escucha los jueves, que escucha los martes, que escucha los domingos la palabra de Dios y me esfuerzo, porque a lo mejor no es fácil, y me esfuerzo cada día más por obedecer esas enseñanzas del Padre? ¿O soy ese tipo de persona que sí, escucho los martes, escucho los jueves, escucho los domingos, pero así como lo escucho, se me olvida? Que hablaron sobre, no sé, el no enojarnos, pero ya nada más salí a la esquina y me vieron feo y yo también los vi feo y me enojé. ¿Qué tipo de personas somos? Aquellas que tienen una fe sin obras, que es una fe inútil y que son comparados aún con los demonios, que también creen que existe un Dios y tiemblan, pero siguen alejados de Él. O ese tipo de persona que acompaña su fe con obras, es decir, no con buenas obras de que, sí, yo creo en Dios y cada que veo a alguien pidiendo dinero yo le doy, o siempre hago buenas obras. No. Ese tipo de persona que dice la palabra, no se ponga el sol sobre tu enojo, y por muy enojado que esté,
voy y le pido perdón a mi hermano, por mucho que yo no quiera, voy y le pido perdón a aquel que me ofendió, o aquel que, no sé, hay muchos ejemplos en la Biblia. Dice ahí en Santiago, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Es muy peligroso, hermanos, el engañarnos a nosotros mismos. Muchas veces nosotros mismos actuamos como jueces de nuestra vida y nosotros, hay dos caminos: nos damos la sentencia y decimos, no, pues sigo siendo la misma persona que toda la vida he sido, no sé para qué voy, no merezco nada, ni levantar la cara, porque Dios es santo y yo soy lo peor, y nos damos la condena que nos aleja de Dios, creyendo que somos indignos. O muchas veces nos damos la condena a favor. Hay una palabra para eso, pero es el bebé el que hace que se me olvide todo. Que decimos, pero hay otros peores. Yo sí, la verdad, no estoy haciendo lo que dice la palabra, pero hay otros peores. Ahí están los violadores, ahí están los rateros, ellos sí son malos, ellos sí merecen el infierno, pero yo soy una buena persona. Yo nada más de vez en cuando digo una mentirita piadosa, de vez en cuando ofendo a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, pero sigo siendo una buena persona. La gente de allá afuera es peor. Y dice aquí la palabra, nos engañamos a nosotros mismos. Y no hay nada peor para el cristiano que creer constantemente, darse, como decimos los mexicanos, palmaditas en el hombro y decir, vas bien, hay otros peores. Pero no, tenemos que hacer la palabra, no solo escuchar la palabra de Dios, sino ponerla en práctica. Y vamos a Ezequiel capítulo 33. Versículo 30. Y aquí vamos a ver un ejemplo de personas necias. Y aquí tú puedes hacer un examen, ir haciendo poniéndole una palomita a la lista para ver qué tipo de persona eres. Si eres como aquellos necios que escuchan la palabra, que escuchan las enseñanzas y no las obedecen, lo vamos a ver aquí en Ezequiel 33, capítulo 33, versículo 30. Dice así: Hijo de hombre, los de tu pueblo hablan de ti en sus casas y murmuran acerca de ti junto a las puertas. Se dicen unos a otros: vayamos a oír lo que el profeta tiene que contarnos de parte del Señor. Entonces ellos se acercan fingiendo sinceridad y se sientan delante de ti. Escuchan tus palabras, pero no tienen ninguna intención de hacer lo que tú les dices. Tienen la boca llena de palabras sensuales y en su corazón solo buscan dinero. Les resulta muy entretenido como alguien que les canta canciones de amor con una hermosa voz o les toca buena música con un instrumento. Oyen lo que dices, pero se niegan a hacerlo. Sin embargo, cuando les sucedan todas estas cosas terribles que sin duda les sucederán, entonces sabrán que hubo un profeta entre ellos. Y aquí vemos algunas características de aquellos necios que solo escuchan las enseñanzas, pero no las obedecen. Y algunas de esas características es, sí, como lo hemos visto desde el principio, están dispuestos a escuchar,
Están como tú y como yo sentados con la congregación y están dispuestos a escuchar. No son personas, porque a veces, y lo digo primeramente por mí, siempre pensamos, ay, esa palabra es para mi hermano, esa palabra es para mi papá, esa palabra es para mi esposo, esa palabra. Me decía una vez una persona, me decía, no, qué buena palabra, se subió a la página. Dice, yo le dije a mi hija, mira, esta es para ti, escúchala, escúchala. No es nadie de aquí, no va a decir, ¿qué? ¿Quién fue? Y decía, mira, es para ti, escúchala, escúchala. Y siempre nos es muy fácil pensar así, ¿verdad? Ah, no, pues sí, este necio es tal persona que yo conozco. Pero examinemos primeramente nuestras vidas, nuestros corazones. Y van estas características de estas personas necias que escuchan y no obedecen. Están dispuestos a escuchar, pero solo fingen sinceridad. Son hipócritas. Yo no sé si tú conozcas esas personas que nadie les cree nada, que te hablan bien bonito, pero nadie les cree nada porque todos saben que son personas que solo fingen sinceridad. Esas personas que nunca te ven, que estás enfermo y ni se enteran, pero cuando te ven te abrazan, te besan y te dicen, es que yo te quiero con todo el corazón. Son personas que fingen sinceridad, que son hipócritas. De esa misma forma son las personas necias de las que habla aquí Ezequiel. Sí fingen, ay, qué bonita palabra, qué hermoso se habló, qué bonito lo que dice la Biblia. Solo fingen sinceridad, pero son hipócritas. Otra de las características de estas personas es que escuchan, pero no están dispuestos a ser hacedores de la palabra. Si escuchan la palabra, y a lo mejor si en una hora tú les preguntas de qué habló el hermano o la hermana, te dicen, pero el día de mañana ya no se acuerdan de nada. ¿Y sabes por qué? Eso en la pedagogía se habla, que cuando alguien no aprende algo es porque lo escucha sin atención. Cuando tú le preguntas a alguien de algo que tú le dijiste, si te puso atención te va a saber decir lo que le dijiste, pero si no te puso atención no te va a saber decir de que le hablaste. Por eso pasa que los niños no recuerdan las capitales, por ejemplo, o no recuerdan cosas de la escuela, pero sí se saben el nombre de todos los jugadores de su equipo. No es porque haya algo mal en su cabecita, sino que una cosa no la aprenden porque no le ponen atención, no les interesa, lo escuchan, pero así como lo escuchan, es como cuando tú escuchas, sí que se escucha algo, pero no pones atención. Pero ¿qué pasa cuando algo les interesa, como, no sé, el fútbol o lo que tú quieras? Ahí ponen atención y recuerdan cada detalle. Entonces, esa es una de las características de estas personas. Sí están escuchando, pero sin atención. Nada más están escuchando así que la hermana o el hermano que está aquí enfrente dice algo y medio que tiene sentido, pero mañana tengo que ir y hacer tal pendiente. Ay, como que se me antojaron unos mangos con chile. Híjole, sí que se ve gorda. Híjole, sí, me las va a pagar. Eso es lo que hay en sus mentes trabajando cuando el hermano o la hermana está aquí. Otra de las características es que solo escuchen porque les parece bonito o entretenido. Ay, es que hablan bien bonito. Ahí hablan bien bonito. Te dicen unas cosas bien bonitas que me hacen sentir, mira, aquí una paz. Y dice aquí, es como aquellos que van y escuchan a alguien que canta muy bonito, que toca un instrumento. Es como cuando van a un concierto nada más para relajarse.
Es que el hermano tiene una voz que arrulla bien bonito. Pero ¿sabes? No entienden, no captan que la palabra que se está hablando es poderosa y viva para transformarlos. Que lo que estamos hablando aquí no es solamente para entretenerlos o para darles una esperanza para esta vida, para los problemas. No estamos aquí para motivarte como en muchos lugares en los que te dan el coaching motivacional y que te dicen tú puedes, tú eres poderoso y vas a salir y tú tienes el poder y tu voz es poderosa, y así hablan para hacer lo que tú quieras. No, hermano, nosotros no estamos aquí para eso. Y a lo mejor la mayoría de las veces vas a escuchar cosas que no quieres escuchar. La mayoría de las veces vas a escuchar cosas que en vez de sentirte poderoso y el que tú puedes, te van a hacer sentir todo lo contrario. Que no puedes con tus fuerzas, que no eres capaz. Y sabes, eso no es malo, es bueno, porque en eso consiste el Evangelio, en saber que nosotros no somos nada, que no tenemos poder para nada, que solamente el poder, la fuerza, la sabiduría y todo lo que necesitamos para salir adelante viene de Jesús. Si tú y yo no estamos conscientes de eso, cada día, discúlpame, pero eres un necio, oidor y no hacedor de la palabra. Si a ti las palabras que se dicen aquí enfrente no hacen que tu corazón se haga chiquito de tristeza, sabiendo que con tus fuerzas, que con tus capacidades no eres suficiente y que necesitas a Cristo, eres un necio. O si tu corazón se hace grandote de alegría, que sabiendo que no vales nada, que no tienes nada que ofrecer, y aún así el Dios Todopoderoso, Santo, Perfecto, te amó tanto que entregó lo mejor que tenía. Si no hace eso, que tu corazón se haga grandote de alegría, eres un necio. Dice la palabra de Dios, y yo creo que tú te sabes esta palabra, que perdón, es viva y eficaz. A ver, ayúdenme, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Y te lo sabes. Y yo también me lo sabía, pero el bebé hizo que se me olvidara. Nosotros no solamente damos conferencias y un tema cualquiera, gracias. Lo único que hacemos es compartirte lo que Dios mismo quiere hablar a tu corazón. No estamos aquí para entretenerte, no estamos aquí para decirte lo que quieres escuchar, para que le digas a otro, mira, ven, vamos allá, y hablan bien bonito y te dicen todo lo que quieres escuchar. No estamos aquí para eso, hermano. También vives como un necio, y es una prueba de que realmente no crees lo que escuchas, cuando no te apasionas por los que están a tu alrededor para que conozcan lo que tú has conocido. Un ejemplo con los padres y los hijos. Que yo diga, bueno, sí, yo voy a ir porque a mí me gusta. Y tu hijo te dice, no, yo no quiero ir, yo prefiero ir a tal lugar. Estoy hablando de cuando todavía los hijos están bajo nuestro dominio, por así decirlo. Se escucha muy feo. Y dices, no, sí, mejor que se vaya al curso para que vaya mejor a la escuela.
para que vaya mejor en la escuela. Ah, no, sí, mejor que se vaya a trabajar porque pues la situación está muy difícil. Es un ejemplo como padres que tanto nosotros no creemos como padres lo que escuchamos, que no nos importa, no creemos lo que nos han dicho, que aquellos que no conozcan al Señor, que no tengan un encuentro con Él, que no crean en Él, vivirán una eternidad alejada del Señor. También ahí vivimos como necios, cuando ponemos cualquier otra cosa antes. Pues sí, yo ya estoy grande, pues ya a mí ya me toca ir a la iglesia y pues tengo que ir. Pero mi hijo está joven, que se dedique a estudiar, que se dedique a trabajar. Estamos viviendo como esos necios, porque realmente no creemos lo que dice la palabra. Y hay otra parte, y ya esto es para concluir. En Santiago 1:25, nuevamente lo voy a leer. Dice: pero si miran atentamente la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Los sabios escuchan y obedecen las enseñanzas. Y en Efesios capítulo 4, búscalo, Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios capítulo 4, versículo 17. Se da una conclusión muy clara y muy puntual de lo que estamos hablando. Y dice así: con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios. Aquí se le está hablando a personas que ya conocían de la palabra, no a los de allá afuera que en su vida la habían escuchado. Aquí se le está hablando a personas que ya conocían de la palabra. No vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído hablar sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Digan siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permiten que el sol se ponga mientras sigan enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quien las oiga. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta.
Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Creo que esta palabra es más que clara de cómo viven las personas sabias, que no solamente escuchan la palabra de Dios, que sí están aquí los martes, los jueves, los domingos y que escuchan. No, son los sabios que escuchan y las obedecen. Obedecen las palabras, las enseñanzas. Ya no vivan como los que no conocen a Dios. Los que han conocido la verdad se pueden deshacer de su vieja naturaleza pecaminosa y antigua manera de vivir, dejando que el Espíritu Santo nos renueve los pensamientos y actitudes. Hermano, ¿cómo? Tal vez ahorita, y que sea el Espíritu Santo el que examine tu corazón y te muestre cómo has vivido hasta el día de hoy. Como un necio que sí escucha, conoce las enseñanzas del Padre, pero no tiene la mínima intención de ponerlas en práctica, que solamente está aquí porque mi mamá me obligó, porque pues es la costumbre, desde que yo era chiquito me llevaban, o porque mi esposo me obligó, o porque mi esposa me obligó, que si no voy, híjole, porque si no voy, híjole, en la tarde se me ponen las cosas rudas. Que no seamos esas personas necias, que así como decimos los mexicanos, nos entran las cosas por una oreja, nos salen por la otra. Que no seamos esos necios, sino que seamos esos sabios que escuchan y que dejan que el Espíritu Santo renueve sus pensamientos y actitudes. Esas personas sabias que no se aferran a decir es que así soy yo, es que soy humano, y los humanos fallamos. Es que así es mi carácter, así somos los Peña, así hablamos feo y somos groseros. Que no nos aferremos a eso, sino que seamos sabios, edificando nuestra vida en la roca, en cimientos firmes, en hacer la voluntad del Padre. Esas personas, y aquí es otro examen que tú te puedes hacer para saber si eres un necio que ante la calamidad perderá su vida. Esas personas viven para placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Aman el dinero, dicen mentiras, son ásperos al hablar, dejan que el enojo les controle, son ladrones, emplean un lenguaje grosero y ofensivo. Están llenos de amargura, de furia, enojo, palabras ásperas, calumnian y toda clase de mala conducta. Esas personas son necios. Y un ejemplo que se me hacían pensar en la semana, muy tonto a lo mejor, pero muy práctico. Y es que en la actualidad nuestro teléfono es una extensión de nuestra mente y nuestro corazón. ¿Sabes por qué? Porque en los historiales de YouTube, en los historiales, ¿qué es un historial? Si alguien no lo sabe, es lo que te dice que has buscado, que has visto, que has leído en las últimas semanas. En los historiales de las redes sociales, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y no sé cuántas más hayan, está la extensión de nuestra mente y nuestro corazón, porque ahí se refleja lo que hay en ellos. Si en tu mente
y en tu corazón hay placeres sensuales, en tu TikTok, en tu Facebook, van a salir videos sensuales. ¿Y a qué ejemplo iba? ¿Tú quieres saber si eres necio o sabio? Dale tu celular al que está al lado. ¿Cuántos, si yo te digo ahorita, saquen todo su celular y se lo vas a dar al que está al lado para que revise todo tu historial, tanto de WhatsApp, ya me trabé, Facebook, YouTube, para que lo cheque? Dáselo. ¿Cuántos lo harían? No me contesten, pero ¿cuántos lo harían realmente sin la mínima angustia? Piénsalo. Ese es un ejemplo muy tonto, a lo mejor, como te decía, pero muy práctico de saber qué es lo que hay realmente en nuestro corazón. Y si ya no tienes, qué hay en tu mente y qué hay en tu corazón, y si no tienes celular, te salvaste. ¿Cuántos van a llegar a borrar su historial? Sí. Mañana les voy a pedir su historial a todos y todos va a ser limpio, cero. No sé, hermano, pero es un ejemplo muy práctico. Y no sé si lo habías pensado, pero ahora tu celular es una extensión de tu mente y de tu corazón. Porque lo que hay en ellos es lo que te va a salir aquí. Si en tu corazón está el amor a la moda, te van a salir puras muchachas mostrando ropa, te van a vender pura tenis, todos los... Porque luego nuestro celular nos conoce mucho más que nuestra familia, que nuestros padres, que nuestro esposo, que nuestra esposa. Pero ¿qué pasa? Y con eso termino. Con los sabios que escuchan y obedecen las enseñanzas, todas esas personas dejan que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Y dice aquí, pónganse la nueva naturaleza creada para ser semejantes, ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Y tal vez puede que tú no uses malas palabras, puede que tú no veas cosas que no tienes que ver, puede que tú no veas, que no uses palabras ásperas. Pero ¿qué pasa con eso que sientes cuando ves a tu hermano de carne? O cuando ves a tu padre o a tu madre que no fue lo que tú esperabas que fuera. ¿Qué pasa cuando te hacen enojar y empiezas a decir cosas de las que después te arrepientes porque le dices hasta de lo que se va a morir? Eso también es algo que no forma parte de la vida de un verdadero hijo de Dios, de una persona sabia. Y termino con esto: aquellos que dejan que el Espíritu Santo les remueve sus pensamientos y sus actitudes, son libres de toda amargura, de toda furia, de todo enojo, de palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Son amables unos con otros, son de buen corazón y se perdonan unos a otros, tal como Dios nos ha perdonado por medio de Cristo. ¿Y por qué no cierras tus ojos así como estás? Y antes de que oremos, piensas, solo el Señor y tú, ¿de qué forma has vivido? Como aquellos necios que escuchan las enseñanzas de Jesús, pero no las viven, y que solamente viven en hipocresía, que no tienen la mínima
disposición para llevar a cabo las conductas o las enseñanzas del Padre, o que nada más escuchan porque se escucha bonito, o has vivido de manera sabia escuchando y obedeciendo las enseñanzas de Jesús. Piensa en ti, no pienses en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, en mí. Piensa en ti y sé sincero. Dice la palabra de Dios que el Señor a quien ama corrige. Y si tal vez hoy tú te has dado cuenta que has vivido como necio, solo escuchando pero no haciendo, no es para que te sientas triste y digas, no, nunca voy a cambiar. No, es para todo lo contrario. El Señor te ama tanto que quiere que tú conozcas esto para corregir tu vida. Así, con tus ojos cerrados, dile: Señor, quiero vivir a semejanza tuya. Quiero que sea tu Espíritu Santo el que renueve cada día mis pensamientos y mis actitudes. Si tal vez hasta el día de hoy he vivido como necio, escuchando tus enseñanzas, pero sin la mínima intención de llevarlas a cabo, perdóname. Pero sobre todo, ayúdame. Que sea tu Espíritu Santo, que sea tu palabra cada día, redarguyendo mi corazón, penetrando hasta lo más profundo y cambiando aquello que tiene que ser cambiado. Quiero ser, Señor, como ese hombre sabio, como esas personas sabias de las cuales tú hablaste también, que edifican su casa, que edifican su vida sobre cimientos sólidos, que son oidores y también hacedores de tu palabra, que no se engañan a sí mismos ni se dan palmaditas a sí mismos diciendo: hay otros peores, o en el mundo es normal, o todos lo hacen, ¿por qué yo no? Que vivamos como sabios, dándole libertad a tu Espíritu Santo, a tu presencia, para transformar todas esas malas conductas que hay en mi vida. Que pueda, Señor, no solo aferrarme a ser una buena persona, sino a ser una persona santa, que no tiene odio por nadie, que no vive con furia constante, que no es áspera al hablar, sino que es una persona como tú lo fuiste, que muestra amor, que muestra misericordia, pero que sobre todo tiene una pasión ferviente porque otros conozcan el reino de los cielos, que conozcan el mensaje de salvación. Señor, ayuda a que podamos vivir constantemente examinando nuestros corazones. Como dice tu palabra: examina, oh Dios, mi corazón y muestra si hay en él camino de perversidad. Que cada día esta pueda ser nuestra oración. Que seamos humildes para doblar nuestras rodillas y pedirte que muestres y que saques a la luz aquello que a ti no te agrada. Que no nos dejemos envolver por las pasiones sensuales que el mundo constantemente nos ofrece. Que no nos dejemos envolver solamente por sentir algo bonito.
Ayúdanos, Señor, a ser santos como tú eres santo. Te lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.